William. Uno de los puntos que queríamos más que explique era el tema de la educación, en el sentido de que la derecha critica mucho, ¿no? O sea, por los estándares que tiene la educación chilena respecto a las pruebas internacionales, la razón del por qué generalizar la universalización, ¿no? En esta, diciendo que al contrario, ¿no? Si es que se universaliza la educación como prueba de ellos en América Latina, mucha gente pobre o extremo pobre no puede acceder a ella, ¿no? Es decir, lo más efectivo para ellos sería dar una beca, un crédito de beca y que todos paguen, o un mínimo, y de esta manera que la mayoría, la gente más pobre puede acceder, porque en las universidades estatales, nacionales dicen que la gente extremo pobre o pobre por condiciones políticas, una primaria o secundaria deficiente o inaccesibilidad no puede, ¿no? Y otro de los puntos era, si podrían argumentar en el sentido de la reforma tributaria. Es cierto que Chile es uno de los países que más reforma, pago en el sentido tributario tiene, pues entonces porque también busca, ¿no? De una manera el sentido, explicando un poquito más amplio, está buscando tener una mayor carga tributaria de las reformas y es el que más paga, ¿no? Ahí hay un tema que tal vez sería bueno que se pueda hablar. ¿Puedes repetir tu pregunta con el tema de la educación? Ya, o sea, el tema de la universalización, o sea, si la universalización en sí es efectiva, porque mucha de la gente de derecha dice que no. ¿Alguien más? Carlos. Sí, la compañera Sigrid, tengo la impresión que aquí, que allá, quienes defienden la educación pública son también clases medias, son las clases medias, mientras que aquí me parece que no es así. En todo caso, me gustaría saber tu impresión. ¿Los que defienden la educación pública en Chile son los mismos que defienden la educación pública aquí en el Perú? ¿O son distintos grupos, son distintos sectores sociales? ¿Y por qué sería así? ¿Por qué serían diferentes o serían los mismos? Marco, con respecto a la penúltima intervención acerca de esto de los neoliberales y las alianzas que hace el compañero Pablo, a la luz de lo que ustedes han visto, lo que tú has visto en lo que es reforma tributaria, si quisiéramos tener un mapa o un índice, una guía para decir este programa es neoliberal, este programa no es neoliberal, más allá de la etiqueta, de ponerle una etiqueta porque sí, o sea, ¿qué indicadores reales hay para decir es o no es neoliberal? ¿No es cierto? Y tal vez eso nos ayude a deslindar y tener más claro lo que estás planteando. Nada más. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Pocho. Unas preguntas. Uno, sobre el régimen económico. El régimen económico que tiene Chile, en esencia, es el régimen neoliberal, pero incluso histórico. Los Chicago Boys se encargaron de armar bien esa parte del régimen económico. Sin embargo, en Perú, ¿no?, estamos mucho más atados, porque creo, ¿no? Ahí, por favor, la pregunta es: ¿qué tanto ese régimen económico chileno, por ejemplo, permite la intervención del Estado, ¿no?, en actividades económicas como la del cobre, ¿no? Tiene una empresa estatal de esa naturaleza, mientras que el nuestro, ¿no?, el Estado es subsidiario a la inversión privada, por lo tanto no puede, está amarrado de desarrollar la economía en esos términos. La otra pregunta está así, sobre el tema del movimiento estudiantil y la posibilidad de vincularse, ¿no?, holísticamente a otras demandas y a otros sectores de la sociedad. Entendí que, por ejemplo, en todas estas movilizaciones de los 2 años, en la práctica el estudiantado es el que pierde, ¿no? A pesar que su lucha es legítima, sin embargo termina perdiendo, porque claro, tú has remarcado en que pierden clases, pero también bueno, la economía continúa igual. Ellos
tienen que pagar la deuda, ¿no?, universitaria, crédito y todo lo demás, y entonces están yendo en contra de sus propios intereses con ese tipo de movilización. Entonces, ese tipo de movilización, si bien tiene una agenda democratizadora de derecho a una educación más universal, etc., en la práctica entra en esa contradicción, ¿no? ¿Cómo vincular, por lo tanto, este tipo de movilizaciones que ha hackeado al régimen más con banderas políticas, ¿no?, que con en este terreno económico, que es donde pierden, porque tienen que seguir pagando los créditos, tienen que seguir pagando la deuda estudiantil? ¿Perdón? Exacto, pero bueno, la huelga sindical tienes todavía algo de, como se pone en cuestión el interés del empresario, ¿no?, de sus ganancias, de sus utilidades. En esta, económicamente no pones en cuestión ni al Estado, ni a las universidades privadas, en el terreno económico, en la ganancia, en la utilidad. Entonces, y respecto al tema tributario, si bien la recaudación, ¿no?, es mayor, está del 19%, como mencionas, el PBI también es mucho más alto, por lo tanto su recaudación es mucho más alta, ¿no?, comparativamente con la peruana. Y la desigualdad, ¿no?, si bien es más alta que la peruana, pero es una desigualdad hacia arriba. O sea, el 10% más rico tiene mayores utilidades que el 10% más rico peruano, en Chile, ¿no? Sin embargo, el régimen, tal como se ha aplicado, tiene más años que nosotros con ese régimen económico, es el que genera mayor desigualdad. O sea, el régimen en sí tiene más años, por lo tanto tiene más desigualdad, y eso va creciendo, o sea, crece a más años de aplicación del modelo, mayor desigualdad. No sé si tienes datos al respecto que puedan graficarnos, más allá de la discusión del neoliberalismo, quiénes son neoliberales en este escenario, ¿no? Por ejemplo, en el Perú el Partido Nacionalista no era neoliberal en su discurso, ¿no? Alan García decía que tampoco era neoliberal. Entonces, por ahí yo creo que esa discusión esconde, ¿no?, en las palabras, en el contenido del fondo. Y creo que en los resultados, por lo menos el 46% de esta nueva mayoría, hablemos de centro-izquierda, no de izquierda, no es de izquierda, ¿no?, de centro-izquierda, porque está el Partido Comunista, están otros también. La lucha va a tener que ser adentro, ojalá que no lo espectoren como nosotros nos espectoraron en la práctica aquí, el Partido Nacionalista, pero también tienen la suma de MEO de un 10% o 11% casi, y tendrían la suma de dos candidatos de izquierda, ¿no?, que suman algo de 5%. Entonces estamos hablando de más de 60%. ¿Qué posibilidades hay con ese 60% de encarar el tema de la nueva Constitución? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Fidel. Sí, Roberto. Respecto al tema tributario, ¿podrías explicar un poco más la propuesta que tiene Chile, en el caso del partido, que ha ganado las primeras elecciones primarias, la mayoría, la propuesta en el sentido de cuáles serían esas políticas o estrategias que les permitirían a ellos tener una mayor recaudación? Porque mencionaste que era alrededor del 19%, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar un poco más al respecto? Sí, cómo no. ¿Alguien más? Ya vamos terminando porque, a ver, la última intervención entonces. Para avanzar, quería referir al movimiento estudiantil. A ver. De repente, para avanzar el tema de lo que es los sectores comerciales peruanos, ¿qué es lo que nos puede diferenciar del movimiento chileno? O para seguir que ha estado más o menos en la PFC, ¿qué es lo que puede identificar del movimiento chileno, sus avances, y nosotros acá en Perú, ¿no? Entonces, ahorita en Perú tenemos un proyecto de ley, y sin
la propuesta, la movilización de Chile, ¿cómo, en qué están avanzando ellos y qué es lo que nos faltaría a nosotros para poder avanzar también a ese nivel? Gracias. Bien, entonces vamos a tener las intervenciones finales. Sí. Las Fuerzas Armadas de Chile, la última pregunta, las Fuerzas Armadas de Chile creo que gasta 900 millones al año, algo así he leído. Si pudieran, quién sabe. Gracias. A ver, son varias preguntas las que han hecho en general. Me gustaría opinar incluso un poquito sobre las cuales que no necesariamente tienen que ver con educación. Opinión personal en muchos casos. Con respecto al tema de la alianza entre Camila Vallejo y los jóvenes dirigentes del Partido Comunista con el movimiento de Bachelet, etc. Yo creo en realidad, y bueno, digamos, se va elevando un poco también el proceso que se vivió en Perú con respecto a Ollanta Humala, que simplemente se ha visto a Bachelet y el movimiento de la concertación como una ventana de oportunidad. Creo que el Partido Comunista tiene la oportunidad y el reto, vamos a ver si lo aprovecha o no, de plantear de cierta forma o de pelear por su propia agenda. Me parece válido que se hayan querido posicionar. En las preguntas posteriores que se me han hecho con respecto al movimiento estudiantil chileno voy a explicar un poco también la necesidad o la evaluación que yo creo también se hace o se ha hecho el joven chileno militante del Partido Comunista para poder postular con esta lista determinada. Evidentemente era la lista, digamos, que preveía ganar estas elecciones hace mucho tiempo, entonces definitivamente ha habido una evaluación previa tomando eso en consideración. Entonces no lo veo del todo negativo siempre y cuando puedan conservar esta propuesta que ellos tienen. Camila y Carol y la gente con la que ellos han entrado y el apoyo que se les ha dado a la gente de Izquierda Autónoma y a los independientes como Giorgio Jackson ha sido un apoyo pensando en propuestas que han alzado como es el cambio de la Constitución. Quizás no sean 6 personas del PC suficientes para armarla en el Congreso, quizás puedan mantener de todos modos la consecuencia y la coherencia con lo que propusieron, ojalá. Con respecto al tema, si me preguntó y voy a responder muy brevemente, comparativamente Cuba con Chile, estoy casi segura y no tengo las cifras a la mano, la subvención que hay de educación en Cuba es completamente, está en los cielos a comparación de la subvención que hay pública para las universidades o en general la educación pública en Chile. Es más, una de las demandas principales estudiantiles en Chile es mayor financiamiento del Estado para sus propias universidades, porque de lo contrario se ven financiadas por otros entes privados que terminan también poniendo intereses ahí. Con respecto a la pregunta de que alguien preguntó sobre MEO, sobre Marco Enrique Sominami y por qué ha pasado, evidentemente creo que lo preguntó Andrés, ¿no? Un 20% a un 11% al ajustes por ciento de estas elecciones. Yo creo, y hay algunas cosas que ahí he estado conversando también con algunos compañeros chilenos, no solamente el apoyo, más que del Partido Comunista como Partido Comunista a la concertación, sino como los personajes que se, voy a decir una palabra que no va a sonar tan bonita, adueñado en términos de medios de comunicación de muchas de las luchas estudiantiles y que han tomado un posicionamiento muy fuerte y que son aliados o que son parte del PC, ha implicado también cierto posicionamiento de Bachelet en las elecciones. Y por otro lado el cuestionamiento a MEO a raíz de su campaña en exceso personalista, número uno. Número dos, el problema con MEO es también la cantidad de campaña que ha hecho. Según lo que tengo entendido, muchas de las críticas que le hacían a MEO es incluso haber hecho campaña más fuera de Chile que dentro de Chile. Dicho sea de paso, el Frente Amplio se reunió con MEO aquí en Perú. Y yo creo que ese personalismo, además de la división entre otros candidatos de izquierda, estaba Claude, que era un profesor que también, bueno, es un profesor actualmente que también alzó la bandera educativa muy fuertemente y que no alcanzó un porcentaje muy alto, ha ubicado un poco a la concertación y a Bachelet primera, ¿no? Con respecto al tema de la universalización de la educación pública, si es efectiva o no, yo creo que es efectiva si es acompañada de un aparato estatal importante. Y si es acompañada, evidentemente, también con algunas de las reformas que se han planteado más allá de la educación, que en verdad estemos hablando de la educación pública de calidad sin lucro. Ahora, el tema del endeudamiento es negativo, sobre todo en Chile, por las altas tasas arancelarias con las cuales se les cobra la pensión a los estudiantes de Chile. Ese es uno de los problemas que evidentemente, en todo caso, tendría que empezar erradicándose para hablar de un endeudamiento no bueno, pero en todo caso que
que pueda reconocerse como positivo en contra de la universalización de la universidad pública financiada por el Estado, como debe ser. La otra pregunta era con respecto a quiénes defienden la educación pública, qué clases sociales, o en todo caso qué sectores de la sociedad la defienden en Chile y cuáles en Perú. Yo creo que en Perú, bueno, se habla del boom y del crecimiento y del engorde de la clase media. Yo también pondría cuestión este análisis. Yo creo que en verdad la clase media en el país, en términos de poder adquisitivo, es muy etérea. Estamos hablando de un poder adquisitivo basado también acá, en este caso, en el endeudamiento. O sea, tú tienes tu tarjeta, sabes, para la vela Ripley, y claro, puedes comprar mucho más, pero después arréglatelas pagando, ¿no? El tema de las clases sociales sí, sin embargo, puede diferenciarse. Yo creo, de forma un poco evidente, en el caso de las movilizaciones chilenas, el rol de los estudiantes de las universidades públicas pesa muchísimo más que quizá el de las universidades privadas. El caso de la Universidad Católica de Chile es muy emblemático para ser una universidad privada, y si bien también está en discusión el tema del Estado laico, y si bien los cardenales y arzobispos tienen incluso más poder en Chile, en especial en Santiago, de lo que uno creería, la lucha estudiantil ha rebasado esa autoridad eclesiástica, y es un caso que sí creo valía la pena diferenciar o destacar. Y sin embargo, yo creo que acá sí la defensa muchas veces es propiciada a través de yo he visto el movimiento estudiantil, y muchos también se quejan de ello para los casos de, por ejemplo, la Universidad Agraria en La Molina, o incluso, bueno, la Universidad Católica, evidentemente, que es a través de las redes sociales manejadas por clase media alta en especial. Digamos, las universidades públicas o son mucho más pequeñas o no tienen un movimiento estudiantil por diversas razones, incluso razones institucionales de parte de las universidades, no pueden manifestarse de mayor forma. Entonces, habría que ver en esta pequeña diferencia de clases, yo creo, un poco más que tienen un poco más de acceso a recursos acá que en Chile, cuál es su razón, si es en verdad el económico o si es en verdad la universidad y el modelo de universidad en el que estas personas están. Creo que en realidad va a tener que hacerse un análisis más profundo de eso para dar una respuesta en concreto, ¿no? Ahora, sí me gustaría hacer un paréntesis, o bueno, quizá lo haga después, que es sobre el tema de la multiculturalidad, la pluriculturalidad, que es un tema que, por ejemplo, si hablamos de clases sociales, está siendo levantado en Chile, no necesariamente por los mismos mapuches en términos educativos. Hay un pequeño, no sé si es pequeño, pero hay un conflicto entre lo que uno dice representar y en verdad representa, y es así que ha habido grandes pugnas con respecto a la agenda mapuche incorporada en el movimiento estudiantil, digamos, citadino. Pero sí es verdad que una de las grandes reivindicaciones que está en cada una de las plataformas, y ustedes las pueden leer, estudiantiles que ha emitido la CONFECH desde el año que yo he revisado, 2010, 2011, que han gestado precisamente todo este boom de movilizaciones y atención mediática, tienen como eje el tema de la multiculturalidad, el tema de garantizar los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios. O sea, nosotros no vemos eso en la plataforma estudiantil de hoy no se está discutiendo, ¿no? Y sin embargo tenemos cantidad de conflictos sociales para contar y quedarnos acá toda la noche. Entonces, sí hay agendas mucho más populares recogidas dentro del discurso y dentro de la movilización chilena que peruana. Entonces, eso también es algo que tomar en cuenta. Otra de las preguntas que se hicieron... y ojo, también, Camila Vallejo misma viene de la Florida, que es de clase media-baja, entonces, y es una de las más importantes, en todo caso, mediáticas representantes de la movilización chilena. Ahora, la otra pregunta con respecto a los intereses de la gente que se moviliza, si es que en verdad las movilizaciones pueden ir en contra de los intereses de estas personas o no. Y es verdad, toda movilización tiene un costo. Toda movilización le cuesta a uno un costo de oportunidad, dejar el trabajo, dejar el estudio, ¿no? El tema es si en verdad, y esto es teorizado además académicamente muchísimo, este costo es mínimo con respecto a la posible ganancia, ¿no? Y en eso estamos hablando, y por ahí también se engancha con otras preguntas, cómo es que se minimizan los gastos que uno emprende para movilizarse con respecto a la cantidad de presión que se puede ejercer, la posible convocatoria que uno puede tener, con respecto a un liderazgo que pueda canalizar esta propuesta.
y con respecto a la oportunidad electoral que se pueda o no pueda abrir. Yo creo que eso está bastante también calculado en muchas de las movilizaciones que hay, y ahora Chile lo demuestra. O sea, 4 candidatos jóvenes, 4 candidatos que han sido, bueno, los candidatos más jóvenes que han sido precisamente dirigentes de estas movilizaciones, y los cuatro dirigentes y expresidentes de la fecha, de la Federación de la Universidad Católica, la universidad más importante en Chile. Entonces, evidentemente no es una sorpresa para muchos de nosotros. Tampoco es una sorpresa, y esto era comentario creo más que pregunta, que la nueva presidenta de la FECH, electa para el 2014, sea abiertamente declarada feminista y anarquista. De hecho, el movimiento de izquierda autónoma que tuvo la federación en el 2012 y ahora en 2013, en 2012 con Gabriel Boric, que acaba de ser electo diputado, y en el 2013, este año, con André Fielbaum, son 2 personajes del movimiento de izquierda autónoma que también reivindican el anarquismo, entre otras corrientes de la izquierda, como suya. Entonces, pensemos en otros movimientos en general en el mundo, los indignados en España, y otros movimientos que no tienen necesariamente una organización política partidaria. Entonces, yo creo que hay que reinterpretar un poco qué se está empezando a entender, o qué se está reinterpretando, valga la redundancia, por anarquismo, y cómo es que esto sí está siendo una opción, no sé si política, pero en todo caso con un discurso bastante de raigambre para muchos jóvenes últimamente. Entonces no lo tomaría como sorpresa tampoco la nueva elección a la chica esta, Sepúlveda creo que se apellida, nueva presidenta de la fecha. Y en el caso de y definitivamente, para terminar con el tema de los costos que en los que uno incurre en una movilización, es verdad que los costos se minimizan, no solamente teniendo estos factores en cuenta, sino también teniendo en cuenta que el beneficio puede ser mucho mayor si se enraiza con las banderas políticas que se han mencionado, ¿no? Evidentemente se apuesta por algo más, y por ende, si la movilización rebasa expectativas como lo ha hecho en Chile, puede o no puede, probablemente pueda lograr esas otras cosas. El tema es la unidad, y eso es lo que se ha puesto mucho en discusión en Chile, la unidad con otros estamentos, no solamente la unidad discursiva, ¿no? Si los estudiantes toman consigo las banderas de los trabajadores, las banderas de los profesores, las banderas de los... Bueno, pero ¿qué tanta participación se consigue de esos sectores? Es algo que sí marcaría la diferencia, ¿no? Con respecto a qué nos diferencia del movimiento chileno, es verdad, no somos un movimiento estudiantil propositivo. Por ahí leí un artículo cuyo autor ya no recuerdo, pero una de las cosas que decía me pareció muy paradójica. Los estudiantes ahora, no solo los estudiantes, probablemente la sociedad peruana ahora está luchando por mantener el status quo. Sale el tema del servicio militar obligatorio, ¿qué hacemos? Que no pase. O sea, nos quedamos como estamos. Que sale el tema de la nueva ley universitaria de Daniel Mora, que no pase, nos quedamos como estamos. O sea, a estar en algo peor, mejor nos mantenemos con los que igual hemos estado criticando por tantos años. Entonces, definitivamente no hay proactividad en el movimiento estudiantil. Hay, sin mentirles y sin ser tampoco exagerada, probablemente 10 propuestas de reforma de ley universitaria fuera de las muchas que hay también dentro del Congreso. Estamos hablando de que la FEP tiene una propuesta, la Federación de la Católica sacó una propuesta hace poco, San Marcos ha estado trabajando en su AG, que yo tengo entendido también, muchas reformas a esa ley. Entonces, no hay tampoco una unidad en términos solo de movimiento estudiantil, es un movimiento estudiantil desunido, es un movimiento estudiantil diferenciado incluso hasta clasistamente entre universidad pública y universidad privada, es un movimiento estudiantil que no propone, es verdad. ¿Y cuál es en todo caso el paso a dar, o cuál sería en todo caso algo que generaría el cambio con el movimiento estudiantil peruano? La verdad, si supiera la respuesta, la estuviera empezando a practicar ahora mismo. Yo creo y apuesto por un tema que es el que hemos estado conversando, de alzar esas banderas políticas y alzar el tema educativo como una de esas banderas, y apuesto por la militancia partidaria como una de las formas de canalizar ese tipo de luchas y ese tipo de propuestas en algo más grande. Pero creo que sí es importante poder fortalecer nuestros órganos representativos. Si no es a nivel de un partido político desde afuera, es a nivel de uno mismo. Bueno, está bien quejarse, pero en el momento de hacer, tener la disposición de hacerlo, ¿no? Y es por eso que también ver que gente joven se postule no es tampoco tan sencillo. Podemos haber muchos entusiastas y podemos salir muchos a las calles, pero a la hora de concretizar algo también nos falta un poco
es haber generado o haber pensado en cuadros políticos que puedan de repente llevar esa propuesta mucho más alto. Evidentemente desde nuestro lado, desde el lado del Estado, tocará abrir muchísimos más canales de democracia directa y participativa para que muchas más demandas puedan ser escuchadas. Hasta que eso pase, las cosas están en nuestra cancha. Y con respecto a... me parece que hubo una última pregunta, ¿o no? Bueno, comentarios breves sobre las Fuerzas Armadas chilenas. Seguro ya podrán también comentar acá mis dos compañeros. Es verdad, y también Meo ha sido uno de los que se ha quejado de la gran inversión que se hace en términos de armamentistas, por decirlo de alguna forma, en Chile, pero bueno. Algunos comentarios breves para terminar también mi exposición. Es remarcar cómo la educación, tanto en Chile como en Perú, es vista definitivamente como un bien de consumo. No es vista como un derecho. Hemos tenido el caso muy particular, que me es inevitable tomar como referencia en muchos casos, de un reclamo ante Indecopi que le hicimos a la universidad, asumiendo que lo que se nos presta es un servicio, y además evidentemente asumiendo que nos lo están prestando mal. Pero de por sí partimos de un enfoque en el cual somos clientes, ¿no? Y eso definitivamente no cambia si no cambia desde la Constitución. Ese es el tema principal, y yo creo que recogiendo un poco como conclusiones primordial, no sé si habrá una ronda de conclusiones, pero lo adelanto. El tema de en el caso peruano, educación multicultural bilingüe, y bilingüe, ojo, estamos hablando de quechua, ¿no? O sea, no estamos hablando de la cantidad de lenguas que hay a nivel Perú. Es algo que todavía no solamente ningún estudiante reclama como bandera, sino que el Estado ha dejado completamente olvidado por algunas ONGs que, bueno, de todas maneras tienen financiamiento externo y no necesariamente responde al interés de los peruanos. Y el tema de un plan integral, y yo creo que eso es lo que apuesta también un poco más los estudiantes chilenos, más que una ley universitaria o más que a una reformita de la Constitución, sino al cambio integral que implica, o al plan integral que implica pensar cómo el estudiante, cómo el joven, bueno, estudiante, no solamente es estudiante a veces, es estudiante trabajador, responde a más de una plataforma, tiene más de una demanda, y cómo también el estudiante es ciudadano y por lo tanto tiene derechos que pueden o no pueden ser respetados, y que también lo liga a otra demanda en concreto con respecto, por ejemplo, al cambio de Constitución, con respecto, por ejemplo, a los derechos de goce económico, qué sé yo. Y además, siendo ciudadano, siendo probablemente trabajador en muchos casos, siendo estudiante también, es un futuro profesional. ¿Y qué forma o de qué forma se vincula su profesión con la sociedad? Es algo que no se piensa, ¿no? ¿De qué forma el ingeniero que va a trabajar en una mina se diferencia del ingeniero que va a hacer un puente? Eso no se piensa. No digo que alguno de los dos esté actuando mal, para nada. Estoy diciendo que cada una de las actividades en la que un profesional incurre tiene una consecuencia en la sociedad, y eso es necesario pensar para también promover desde el Estado diferentes reformas educativas. ¿Qué es lo que le falta al Perú? Y qué de eso que le falta tiene un peso significativo en la educación del país, que universidades públicas fomentan a que ese profesional que nos falta realmente salga formado para atender las necesidades de esa sociedad. Ese tipo de planeamiento es algo que también se discute en Chile, que debe empezar a discutirse en Perú, y por eso una de las banderas del movimiento estudiantil de izquierda que tratamos de reivindicar y en la que tratamos de pensar es eso: una universidad, un colegio, un movimiento estudiantil de cara a la sociedad, evidentemente sin separar lo que ello conlleva y las demandas que ahí se unen. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Sigrid. Bien, bueno, hay una gran cantidad de preguntas. Voy a tratar de tocar algunas de ellas, no creo que alcance a tocar todas, para después dejar en la intervención final a Javier. Breve intervención final, como señala acá Javier. Bueno, respecto del programa, ¿no? Yo cuando tuvimos la idea en el partido de organizar este conversatorio en la coyuntura de la elección chilena, comencé a leer el programa del Pacto Nueva Mayoría, y a mí me llamó poderosamente la atención lo avanzado que era este programa. Yo pensaba encontrar cualquier cosa tibia, ¿no? Una reforma educativa, ¿no? Una cosa más o menos un poco progre, ¿no? Un poquito más de programas sociales, un poquito de mejor gerencia, un poquito mayor atención
algunos sectores sociales, para atender algunos reclamos, pero básicamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, me encontré con reformas radicales, reformas avanzadas, ¿no? La reforma educativa que plantean, por lo menos en el papel, en el programa, es una reforma de gran impacto y de gran envergadura. Entonces, plantear la gratuidad universal es una cosa de gran envergadura. Plantear gratuidad universal incluyendo a la educación superior, ciertamente en un proceso gradual de 6 años, es una reforma de envergadura. Plantean una serie de detalles que sería bueno los que están interesados que den una lectura, pero es una reforma de gran trascendencia, porque ciertamente la educación en Chile es un negocio, como acá, y así como la reforma educativa de Fujimori en términos de la educación superior dio lugar a la aparición de universidades por todos lados que son más que negocios, en Chile pasa lo mismo. En Santiago uno encuentra universidades por todos lados, cada cual más chiquita que la otra y cada cual más mala que la otra, porque hay una cultura de la titulocracia. Aunque sea para sacar fotocopias te piden un título, aunque tu chamba sea sacar fotocopias, porque así funciona el sistema. Y por lo tanto en hay universidades en todos lados de muy mala calidad, que lo único que son en realidad es un negocio, ¿no? Entonces, todo ese tema, romper ese negocio, hay intereses económicos muy poderosos ahí, más allá del tema ideológico que podemos nosotros discutir. Hay un tema de negocios particulares muy poderosos que se está tentando, y plantear una reforma de esta envergadura me parece que es cosa mayor. Un segundo tema es el tema de la reforma tributaria, porque acá nos están planteando sobre ganancias mineras, de que ganan mucho, que son finalmente recursos que son variables, que depende del precio internacional de los minerales. Acá están planteando recaudación adicional permanente, y están planteando meter en la mano bolsillo a las empresas. Entonces no son cosas menores, están planteando chocarse con los grandotes. Eso es lo que están planteando, eso es lo que dice la propuesta. Y conozco a varios de los economistas que están detrás, algunos fueron compañeros míos en la universidad. Entonces es cosa seria. Y la tercera cosa, que es la más trascendente, creo yo, es sin duda lo que habló Javier, es el cambio de la Constitución. No están planteando una reforma constitucional, están planteando una nueva Constitución. No sé cuál es el mecanismo que vayan a tomar finalmente, pero es una nueva Constitución, es reemplazar la Constitución del 80. Esas 3 reformas hacen de ese programa, en mi concepto, un programa de avanzada, es un programa de izquierda. Si fuera chileno, suscribiría ese programa con todo mi entusiasmo. Yo no sé qué duda tienen algunos compañeros de, no, que a mí no me conviene, que Bachelet es neoliberal, que no sé quién, que no me gusta. Yo no sé qué dudas tienen los compañeros. Yo veo el programa, yo el programa lo suscribo. Yo creo que ojalá que el Frente Amplio pueda presentar en el 2016 un programa tan avanzado como ese. Ojalá que lleguemos a ese consenso. Ojalá. Ahora, Chile es un país mucho más serio en términos políticos e institucionales que nosotros, lamentablemente. Yo dudo que pueda pasar lo que pasa acá, que García dice que va a regresar a la Constitución del 79 y que va a revisar el TLC con Estados Unidos letra por letra, y después se sienta sobre lo que dice y hace exactamente lo contrario y no pasa nada. Que Fujimori dice que yo soy el presidente del no shock y después aplica el shock y no pasa nada. Que Humala dice que es la gran transformación, después la hoja de ruta y después acaba gobernando con lo que ya sabemos y no pasa nada. Yo creo que en Chile no es tan fácil que eso pase. En Chile no es tan fácil que eso pase. Yo no sé cuán viable sea, no vivo allá, no tengo información tan de primera mano, pero yo veo muy difícil que simplemente Bachelet se dé media vuelta y que diga, ¿sabes qué? Esto era simplemente para campaña, no se puede y la vida continúa. Yo no creo que esto sea así, y tampoco creo que los compañeros del PC sean tan ingenuos como para no evaluar que eso es un peligro y irse en un proyecto que pueda tener semejante desenlace. Yo no creo que sea así, y esperemos que la cosa avance, y tengo una gran esperanza de que los cambios en Chile tan profundos como están planteados en el programa puedan avanzar, ojalá, en toda su plenitud. En caso hay varias cosas que se me venían a la mente cuando leía
este tema de los 40 años del golpe de Estado. En muchos casos nos han vendido la idea de que todo el gobierno de Pinochet fue una maravilla en términos económicos y que eso sembró las bases del fabuloso desarrollo económico de Chile que dura hasta el día de hoy. Y eso es una mentira, compañeros. Eso es mentira, eso no es cierto. El gobierno de Pinochet son 17 años y tiene 2 fases y 2 modelos económicos aplicados. La primera fue un desastre y fue la de los Chicago Boys, fue la del neoliberalismo extremo, que comenzó el 73 con el golpe y terminó en el año 82 con la crisis de la deuda. Chile fue el país de América Latina en el año 82, para recordar a los compañeros, sobre todo a los más jóvenes, el año 82, México, en agosto, declara que no puede pagar su deuda externa más. Y esto lo que pasa es que todo el sistema financiero internacional le cierre el caño a toda América Latina y en general a todos los países en desarrollo. No les presta más, les cierre el caño. Y todos los países de América Latina que estaban muy endeudados y que vivían del endeudamiento exterior se ven entonces ahorcados. Y eso genera una crisis de proporciones en toda la región, que es la gran crisis de la deuda latinoamericana que da lugar a los 80, llamada la década perdida. Eso pasa en el año 82 y explota en México. Y Chile, dentro de todos los países, a nosotros también nos pegó fuerte, en general a toda la región. Chile fue el país de América Latina que sufrió más, porque fue el país que estaba más expuesto, porque era el país que estaba más abierto a los capitales del exterior. Chile cayó más de 10% en el año anterior su PBI, más de 10%, eso fue una depresión. Y después de eso, el sistema financiero chileno colapsó, y el Estado chileno de Pinochet tuvo que estatizarlo y rescatarlo completo. Todo el sistema financiero colapsó. Y ahí tuvo que retirar todas las reformas neoliberales aplicadas del 73 hasta el año 85, donde después recién, de una manera mucho más pragmática y gradual, comenzó nuevamente a abrir la economía, a abrirse al comercio exterior, a liberalizar el sistema financiero, pero de una manera mucho más pragmática, mucho más gradual, mucho más pensada, no de una manera tan abrupta. Entonces, no es cierto, pues, si uno ve la tasa de crecimiento del PIB durante los 17 años, no ha sido espectacular en absoluto. Entonces, no es cierto eso de los 17 años de que Pinochet fue una maravilla, no es cierto en términos económicos. Hay 2 fases muy marcadas. La primera fase, marcada por neoliberalismo extremo, es muy mala. La segunda fase es mejor, y en el año 85, a partir del año 85, es decir, los últimos 5 años de dictadura, es que Chile comienza el despegue económico que sin dudas ha sido sumamente notable, pero solamente en los últimos 5 años del gobierno de Pinochet. Respecto del modelo, es paradójico, pero en toda América Latina tenemos modelos primarios portadores, y no importa si el gobierno es de derecha o es de izquierda. Acá tenemos modelo primario exportador. En Chile hay modelo también, aunque con matices, primario exportador. Y en Venezuela, ¿qué hay? Y en Bolivia, ¿qué hay? Y en Ecuador, ¿qué hay? Modelo primario exportador, pues. ¿Y qué tipo de gobiernos hay en Bolivia, en Venezuela o en Ecuador durante los últimos 10 años? Son de izquierda, ¿no? Tienen matices, no son iguales todos, cada uno tiene su particularidad, sin duda. Son procesos históricos diferentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos decir, grosso modo, son de izquierda, pues, ¿no? Digamos, o progresistas, si quieren. Pero básicamente mantienen la misma matriz. Entonces tenemos una maldición en América Latina. Porque independientemente de si el signo del gobierno es de izquierda o de derecha, es neoliberal o no, finalmente el patrón productivo se acaba siendo dominado por la abundancia de recursos naturales que tenemos en nuestro subsuelo, sean hidrocarburos o sean minerales. Y esa es una gran discusión que tenemos que dar, porque uno de los pilares fundamentales que se está planteando dentro del Grupo de Economía del Frente Amplio es que una de las banderas del modelo que planteamos es un modelo que diversifique la economía, que se abandone el modelo primario exportador, y eso demanda una política de industrialización agresiva, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto, ¿no? Pero eso nos aleja no solamente del modelo neoliberal actual del Perú, nos aleja también ciertamente de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador, por ejemplo, para hablar de los países vecinos que están bajo regímenes de izquierda, digamos. Respecto al el tema de educación, hay un tema
complejo, y es que en general cuando se estudia en economía el tema de los subsidios a la educación o el gasto público en educación, el tema del gasto público en educación superior. ¿Por qué? Porque en general ese gasto público en educación, en general los estudios indican que es regresivo, que favorece más a la clase media para arriba. Esos son los resultados. ¿Por qué? Porque los pobres no acceden a la educación superior. No acceden. Entonces, que el gasto público en educación debe concentrarse en educación primaria, porque es ahí donde van todos, y en particular los más pobres, porque ellos van a la educación pública necesariamente. Ese es un tema que hay que tomar en consideración más allá de las demandas que tengamos respecto de educación gratuita y universal y de educación superior, como están planteando los chilenos en su reforma. Es un tema que me parece que es importante discutir. No es que yo esté en contra de esa bandera, es que hay que tener ese elemento en cuenta, porque es algo que la derecha nos va a plantear inmediatamente, y en términos técnicos yo no sabría cómo rebatirlo, porque los estudios indican claramente eso y me parece que hay sentido común, pero los números lo indican también. Respecto a la reforma tributaria que planteaba, básicamente lo que van a hacer es subir las tasas del impuesto a la renta de las empresas en Chile, que es 20%, lo van a subir hasta 25%. Es una tasa bastante baja. La tasa chilena comparada a la peruana es 30, ellos tienen una tasa de 20, era 17 hace algunos años, la han ido subiendo con el terremoto, para reconstruir el terremoto, han tomado medidas de emergencia para financiar la reconstrucción, han subido la tasa, ahora está en 20, piensan subirla gradualmente a 25. El esquema chileno del impuesto a la renta tiene una lógica diferente a la peruana, en general diferente a la de muchos países del mundo, porque ellos dicen, lo que nosotros vamos a gravar es a la persona, no a la empresa, porque finalmente la empresa es propiedad de una persona. Entonces no vamos a cobrarle impuestos dos veces al dueño de la empresa. Entonces a la empresa le cobramos pocos impuestos cuando reinvierte utilidades. Y solamente le cobramos, y ahí le damos con palo, cuando reparte dividendos, que va a la persona, al dueño, a los accionistas. Y ahí le cobramos. Ese es un poco el esquema que hay en Chile de impuesto a la renta de las empresas, que está integrado al impuesto a la renta de las personas. Pero eso ha abierto, por supuesto, una ventana gigantesca al fraude tributario. ¿Por qué? Porque cualquier profesional independiente dice, mira, porque las tasas del impuesto a la renta personal van de 0 a 40%, que son bastante, 40% es bastante alto, versus 30% que es acá la máxima. 40% es una tasa muy alta. Entonces la gente que tiene altos ingresos, ¿qué hace? Forma una empresa. Yo prefiero tributar, formo una empresa Roberto Machado Consultores, y tributo la tasa de 20% en vez de la tasa que me toca como persona, porque pago mucho menos. Más aún, disfrazo las utilidades, en vez de utilidades hago que la empresa, en vez de generar utilidades, me compro un carro, me compro una refrigeradora, o me compro el supermercado cada semana, y con eso, ¿no? Eso se contabiliza en la empresa como gastos, ¿no? Entonces no hay utilidades, y finalmente, entonces esa es una ventana gigantesca para la evasión. Entonces los chilenos lo que quieren hacer en esta reforma es hacer que converjan las tasas de impuestos de las empresas con la de las personas naturales, y finalmente acabar con ese sistema que tenían desde el año 80, 82, justamente con la crisis del 82, de la cual hablé hace un momento, para fomentar la reinversión de utilidades. Quieren terminar con ese sistema porque es una ventana a la evasión sumamente grande. No es cierto que Chile recaude mucho en términos de América Latina, está más o menos como el promedio de la región. Los que recaudan pesados en Brasil 35%, Argentina como 30%, Venezuela, Bolivia está en 20 o 21%. Esos son los países que recaudan bastante, ¿no? Más. Chile no está entre los que recaudan más necesariamente. Bueno, yo creo que con eso lo dejo ahí para no extender demasiado, y lo dejo entonces a Javier para que cierre con broche de oro. Ya se ha dicho bastante y no voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho, algunas de las que acaba de decir Roberto. Yo ahora pensaba mencionar el tema de la performance económica de la dictadura, que es idealizada, era una de ellas. En los años 80, una de las cosas que yo solía hacer era legalizar a todos los que vivían de las dictaduras del Cono Sur.
y esto me permitió conocer muchos exilados chilenos, una parte de los cuales decidió quedarse en el Perú, porque otra parte más bien se iba al norte, se iba a México, se iba al norte de Europa, etc. Y entre los que yo atendí cuando pasaron por aquí, y repito, algunos de ellos se quedaron, estaban algunos asesores de sindicatos, que era más o menos lo que yo también hacía. Entonces hicimos amistad con estos asesores de sindicatos. Uno de ellos era un economista que se llamaba Iván Valenzuela, y empezó a escribir en la revista que producíamos en mi institución, que era CEDAL, la revista de la Actualidad Económica del Perú. Y después de estar asilado en Perú como unos 7 años o algo así, parecido, este economista reingresó a Chile, y reingresó clandestinamente. Y en Chile, en esos años, se había relajado un poco la represión de la dictadura, y fue posible que ellos constituyeran una institución que tenía el mismo nombre de la institución que nosotros habíamos formado algunos años antes en Perú para asesorar a los sindicatos. Entonces este joven economista se ganó un espacio entre los sindicatos, y en particular entre los sindicatos de la minería. De hecho, me invitó alguna vez para ir a algún congreso clandestino de los mineros en la época de la dictadura, congresos que se hacían en conventos de monjas, y de los que no siempre se salía indemne. De hecho, algún congreso al que yo fui acabó con el saldo de 2 o 3 dirigentes muertos después del congreso. Pero en fin, lo importante de la historia es que cuando se reinstauró la democracia en Chile, este economista fue nombrado viceministro, subsecretario, como dicen allá, de energía, es decir, como viceministro del sector de energía. Eso fue el año 90. Y dado que había un nuevo contexto en Chile, decidió casarse. Entonces me invitó a su matrimonio, yo fui, y ocurrió que en esa reunión del matrimonio había muchos ministros del primer gobierno democrático de Patricio Elwin. Y en la mesa en la que yo estuve estaba el primer ministro de Economía de la democracia, que se llamaba Carlos Ominami. ¿Quién es Carlos Ominami? Es el papá de Miguel Enríquez Ominami. Claro, pero es el papá, digamos, el padrastro, ¿no? Porque a Miguel Enríquez lo mataron, al verdadero papá de este joven, ¿no? Y entonces Carlos Ominami me dijo: acabo de volver de Perú. Ah, qué interesante. ¿Y qué has hecho en Perú? He tenido una reunión con el gabinete de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori había sido elegido en julio, había sido electo presidente en julio de 1990, y su gabinete era un gabinete arcoíris, como el de Humala. Y había representantes de la izquierda, de Izquierda Unida, en ese gabinete de Fujimori, lo recordaremos todos. El acuerdo del comité. Ajá. Y yo le pregunté: ¿y qué tal tu reunión con ese gabinete, y sobre todo con la representación política de la izquierda en ese gabinete de Fujimori? El Minami me quedó mirando fijamente un buen rato sin decir nada, y solo dijo 2 palabras. Me dijo: poco serios. Y yo no le volví a dirigir la palabra en toda la noche. Y me quedé pensando. Y yo creo que ese es un elemento que explica un poco los perfiles de las actuaciones políticas que distinguen a la clase política chilena de la clase política peruana. Creo que nosotros somos más dados a etiquetar y a examinar con poco cuidado los contenidos de las cosas, y ellos se toman un poquito más de tiempo en hacerlo. Años después yo volví a viajar a Chile, y este economista, este joven economista, que ya no era tan joven entonces, resultó siendo presidente de Codelco. Codelco es la Corporación del Cobre de Chile, que es una corporación transnacional enorme, que mueve muchos millones de dólares. Y tuvimos una larga conversación política, y yo le reproché el perfil neoliberal que tenía esa gestión de gobierno, esa alianza de centro-izquierda que más parecía de derecha que otra cosa. Y él solo me respondió con 4 palabras, y me dijo, más o menos: seremos neoliberales pero no idiotas. Y yo creo que me indicó algo que también se podía deducir de un balance de la situación y la gestión política y económica, tanto durante la dictadura militar como durante los gobiernos de la concertación que sucedieron a la dictadura militar. ¿A qué me refiero? Como dijo Roberto, el modelo económico chileno no fue ningún éxito desde el principio. Ese modelo económico
ortodoxo radical de los Chicago Boys de Milton Friedman, fracasó rotundamente y en el año 82 colapsó totalmente en Chile. Aún así, aún siendo radical, las medidas que se adoptaron no fueron medidas de una ortodoxia económica total. Pinochet no privatizó todo el sector público chileno. De hecho, dejó a Codelco, pero no solo a Codelco, dejó a Enami, que es la empresa petrolera de Chile. Chile no tiene petróleo, pero tiene una empresa petrolera que gestiona petróleo incluso en terceros países. Una parte de los grifos de Lima es de propiedad de la empresa petrolera estatal chilena. Chile tiene un banco del Estado, que es uno de los bancos estatales más poderosos de América Latina, y tiene una industria de armamento estatal impresionante. Son privatizadores, pero no son tontos. Cuando se creó, porque también hay que ligarlo, el año 82, el sistema privado de pensiones, y ellos fueron los iniciadores, digamos, no crearon esa caricatura de gestión de recursos de los trabajadores para financiar con su propia plata sus pensiones en el futuro, como la que existe en el Perú. El sistema privado de pensiones de Chile no lo gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, en el Perú se liquidó el sistema público y se creó la ONP, Oficina de Normalización Previsional. En Chile, donde no existía un Instituto Peruano de Seguridad Social, sino un montón de cajas, se las agrupó en otra cosa que se llamó el INP, o sea, el Instituto de Normalización Previsional. Acá se copió como ONP. Y se puso eso bajo la esfera de gobierno del Ministerio de Trabajo de Chile, no del Ministerio de Economía de Chile. Y el sistema que crearon es un sistema que reconocía todos los aportes hechos por los trabajadores a las viejas cajas hasta el momento en que se pasaran a las AFPs. En el Perú se dijo, solo se reconocerán los aportes hasta el año 92, que fue cuando se creó el sistema de privado de pensiones en el Perú, o sea, 10 años más tarde que en Chile. Y todos los aportes que uno hiciera después del 92, mientras dudaba si se pasaba al sistema privado o no, ya no serían reconocidos. De hecho, yo estoy en una AFP ahora y perdí como 10 años de aportes al sistema público porque la ley no lo reconoce. En Chile te reconocen todos los aportes. Los bonos de reconocimiento en Chile se podían negociar en el mercado secundario. O sea, ¿tú cómo te jubilas? Te jubilas sumando dos cosas: tu bono de reconocimiento y lo que juntaste en tu cuenta de capitalización individual. A más B da el fondo que va a financiar tu pensión. En el Perú, el bono de reconocimiento solo reconoce una parte de los aportes que efectúas y otra parte la pierdes. Y además, este bono de reconocimiento no se puede negociar en el mercado secundario porque es solo un papel que se va a convertir en plata solo en el momento en que te jubiles a los 65 años. Mientras tanto es un papel. En Chile, tú podías negociarlo en el mercado secundario, por ejemplo, perder, por decir algo, 5%, pero ese capital líquido meterlo en tu cuenta de capitalización individual y esa masa rentabilizarla en mejores condiciones para el futuro. Acá eso no es posible. Es decir, estos tipos eran neoliberales, pero no idiotas. ¿Ya? Y eso es algo que me dejó a mí pensando cuando conversé, después de los 90, sucesivamente con varios actores políticos, sobre todo de la izquierda, en el seno de los gobiernos de la Concertación. Y ellos hacían un análisis político muy fino, ligándolo al tema de las correlaciones de fuerzas políticas después de la caída del muro de Berlín y lo que había empezado a ocurrir en toda América Latina. Porque América Latina ha tenido momentos de flujo y de reflujo, ¿no es cierto? Y el periodo que se abre a partir de inicio de los 90, con algunas excepciones, es un periodo de reflujo. Entonces ellos deciden conformar una base política amplia, distinta de la que nosotros proyectábamos, porque nosotros más bien nos radicalizamos. Y ellos dijeron, hay que ampliar la base política y darle estabilidad. Eso fue en esos años, durante los 3 primeros gobiernos de la Concertación en Chile. Hoy, al parecer, ellos hacen otra evaluación política. Y no se corren a la derecha, sino que suman al Partido Comunista. Y si no sumaron a la formación política de Ominami, es porque a él no le dio la gana. Y hoy día los resultados de estas elecciones están demostrando quién pagó qué precio. ¿Ya? Ojalá que mañana eso se rectifique, pero yo creo que el electorado chileno castigó, ¿cierto? Y eso debe ser una lección también para nosotros. O sea, cuando
creo que tú dijiste, aquí hay que repensar muy seriamente el tema del Frente Amplio y no perdernos en la minucia en la que usualmente estamos perdidos, es porque hay que ubicarse con un proyecto de poder. O sea, no estamos jugando a las elecciones, nosotros queremos hacer transformaciones profundas. Y eso me lleva también a esta discusión sobre el programa. Cuando uno lee la letra chica, como dice Roberto, se sorprende. Y hay cosas muy interesantes en este programa de la Alianza de la Nueva Mayoría, que ha competido ayer por el gobierno de Chile. Pero ¿qué cosa es lo que se plantea públicamente durante la campaña? Se plantean 3 ejes, que son la reforma a la educación, el financiamiento de esa reforma y la reforma constitucional. O sea, no se plantean 30 puntos, ¿ya? Se plantean 3 ejes para acumular fuerzas políticas y sociales. Y aún así se han quedado cortos. Entonces yo creo que ese es el análisis y el balance que hay que hacer de este proceso. O sea, a veces es fácil decir, es que son neoliberales y sus propuestas no convencen a la mayoría. Yo creo que habría que ser un poquito más serios y mirar la letra chica y el curso de ese movimiento. Yo creo finalmente que, como dijo Andrés, lo que ha ocurrido el día de ayer es un avance en el contexto político general de América Latina. Esto consolida proyectos políticos de cambio respecto al status quo neoliberal anterior, vamos a llamarlo de esta manera. Creo que las mismas fuerzas políticas que han participado de ese proceso, tanto Enrique Sominami como la gente del PC chileno y el Partido Socialista de Chile, que tendrá que sacar alguna lección de la derrota de sus principales representantes políticos que no han sido reelegidos en el Congreso. Y también de otras fuerzas políticas como el socialismo allendista, porque me eché una mirada a los resultados de algunos camaradas y compañeros muy cercanos a nosotros y han quedado penúltimos en la votación. Entonces, creo que hay que hacer un balance bien fino para entender cuáles son las condiciones que se requieren para producir verdaderos cambios estructurales. Una reforma total de la Constitución en Chile o en Perú demanda convencer. O sea, este no es un asunto solamente político, es también cultural. Y nosotros tenemos que demostrar que somos serios, demostrar que somos unitarios, demostrar que somos propositivos y que realmente podemos encarnar un cambio en la situación. No es lo que predicamos lo que va a hacer que la gente nos crea, sino fundamentalmente lo que hacemos. Y hay que extraer lecciones de estos procesos que ocurren a nuestro alrededor. Esa era mi reflexión. Muchas gracias a todos. No, al final se cayó a mí lo que me preocupa es que